Acá estamos todos preparados para poder charlar el tema de hoy. Alguien había hecho una pregunta antes si se podía tomar espirulina a las personas que son hipotiroideas, que tienen problemas de función de tiroides aumentada. Sí, se puede tomar porque la espirulina no tiene yodo, es de agua dulce, entonces no tiene yodo. ¿Vamos bien? Jorge, empiezo con el tema de hoy. Excelente, sí, contesto. Se puede tomar con hiper, con hipo. La espirulina no afecta en nada para el problema de tiroides. Es un alga, no es un alga que tenga yodo, así que excelente. Bueno, arrancamos entonces para hoy, mis amigos, con el tema del propóleo. A mí me gusta hablar muchísimo del propóleo porque es maravilloso, es un producto como todo lo que digan del propóleo en cuanto a cualidades es poco. Vieron que hay artículos que dicen que es el tesoro de la colmena, que es la joya de las abejas, que es un producto maravilloso, y en realidad es así. La verdad que es maravilloso, así que vamos a contar algunas cositas del propóleo que algunos ya sabrán, nos van a recordar, y otras las vamos a atesorar porque a la gente le gusta que le contemos cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar diciendo qué es el propóleo. El propóleo es un derivado apícola, es decir, que tienen que ver las abejas. Las abejas son las que tienen que ver con el propóleo. ¿De dónde lo sacan? Lo sacan de las yemas jóvenes de los árboles que tengan cerca. Así que pueden ser sauces, álamos, roble, lo que tengan. Una curiosidad es que dentro de cada colmena hay un grupo de abejas que están asignadas para este trabajo, que son las propolíferas. Y es interesante notar el trabajo que hacen ellas. Miren, ustedes imagínense que una abeja llega a una yemita de un árbol joven y tiene que levantar esa resina. Comienza en vuelo con las patitas delanteras, con el primer parcito de patitas, a poner un poquito de su saliva, que es ácido, y comienza a tratar de ablandarla. Dependiendo de la temperatura que haya, si hace mucho frío se hace muy difícil, si hace más calor es más fácil, ese trabajo a ella le puede llevar desde 15 minutos hasta una hora. A veces se cansa porque lo hace en vuelo al tema, se cansa, entonces suspende un poco, se vuelve a la colmena, se alimenta y regresa para seguir trabajando. Esta abejita después pasa lo que tiene en sus patitas, lo pasa a sus segundas patitas y con eso llena como unas cestitas que tienen en la parte posterior. Y llenar esas cestitas le tarda, como yo decía, hasta una hora. Luego llega a la colmena y ahí se queda quieta. Vienen obreras, la descargan y guardan ese propóleo para hacer lo que tienen que hacer en la colmena, que después lo vamos a hablar, y ella regresa inmediatamente a buscar más. Así, miles de abejas que hacen esto continuamente pueden juntar, por ejemplo, una colmena en un año puede producir, según la cantidad de población que tenga, entre 70, 80 gramos y como máximo 300 gramos. Así que es mucho el esfuerzo que hace, pero las propiedades que tiene este propóleo, que en definitiva es una mezcla de la yema del árbol, la saliva de la abejita y también el polen que ellos le pueden ir agregando. Así que ese conjunto ellos lo usan para reparar la colmena. Con eso tapan los pequeños orificios, los desniveles. Y es interesante que, por ejemplo, cuando en una abeja pone sus huevos, la reina, en una celdilla y ella sale de esa celda y se vacía esa celda porque nació una abejita, ellos barnizan rápidamente y eso está tan desinfectado como si fuera un útero. Es tanto el poder desinfectante que tiene el propóleo que, por ejemplo, cuando ellas son invadidas por otros insectos que ellos no pueden sacar, como puede ser, por ejemplo, una cucaracha, un ratón, que por su peso no lo pueden sacarlo, lógicamente lo matan, aguijoneándolo, y luego lo forran de propóleo. Así que, así forrado de propóleo,
el cadáver, por decirlo así, se han encontrado hasta cabezas de serpientes que quedaron allí. Están como embalsamadas de propóleo y finalmente cuando se ha descubierto esto y se abrió este capullo de propóleo, se descubrió que lo que estaba dentro no se había echado a perder. Esto es maravilloso, es tanto el poder que tiene el propóleo antibacteriano, antifúngico, antiviral, que es maravilloso el efecto que produce. Es importante reconocer que cuando se va a utilizar el propóleo para usos humanos, hay que tener en cuenta las calidades del propóleo. Hoy estaba alguien preguntando, yo escuchaba que hablaba de las calidades de los productos, y es muy importante lo que Jorge decía, que es partir de la base de la calidad de la materia prima. Hablando de propóleo, por ejemplo, hay 3 calidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del propóleo de trampa, después voy a explicar cómo es, el propóleo de raspado y el propóleo de barrido. Entonces, las calidades entre uno y el otro son totalmente diferentes. Vamos a hablar del propóleo de trampa. Por ejemplo, ¿qué se hace? En la colmena se ponen cuadros que tienen, en cambio de tener toda la cera con las formitas de celdas para que la abeja vaya a poner la miel, tiene todos alambres separados uno del otro de 3 a 4 milímetros. Para la abeja eso es un cuadro que está roto, o sea, no entiende qué es lo que pasa y entonces lo forra de propóleos. Ese propóleo es puro porque está adherido a los trocitos de alambre que están allí en forma longitudinal y transversal. Ese cuadro se saca de la colmena, se lleva a la heladera, se enfría y luego, digamos, con sacudones o golpecitos se lo saca de allí. Ese propóleo podríamos decir que es bastante puro, porque la abeja lo trajo desde la yema, lo elaboró y lo depositó en ese cuadro. Luego está el propóleo de raspado. Cuando están los cuadros dentro de la colmena que sufren alguna lastimadura, el cuadro, se rompe alguna celda, la abeja lo repara y también allí deposita propóleos. ¿Qué hace el apicultor? Cuando retira el cuadro y saca la miel, todo el propóleo que está como remendando a ese cuadro, lo saca por medio de rasparlo. Y bueno, ese propóleo ya tiene menos calidad porque está mezclado con astillas de madera, está mezclado con alitas de abeja, con pedacitos de abeja que se murieron allí en el trabajo. Y la intervención más directa que tiene el apicultor con la herramienta que lo está raspando. Y finalmente, como se cae el propóleo, parte del propóleo, digamos los cuadros, cuando un apicultor los saca de la colmena, lo lleva a lo que se llama una sala de extracción. En esa sala de extracción donde se saca la miel, lógicamente al procesarla se cae miel, se cae polen, se cae propóleos, y eso hay que limpiarlo. Entonces se lo barre, sencillamente una barrida, se levanta con una pala, se deposita en una bolsita y el apicultor lo vende como propóleo de barrido. Evidentemente la contaminación que tiene ese propóleo y la calidad, porque la contaminación es más grande. Por eso es importante partir de un propóleo de muy buena calidad que es el que usamos en Vida Natural. Ayer estuvimos hablando acá en la empresa de propóleos, no tuve tiempo de mostrarles un poquito, pero yo a veces traigo para poder mostrarles cómo es la calidad de un verdadero propóleo. Partiendo de la base de un verdadero propóleo, viene la parte del proceso, que también hace a la calidad y a la efectividad. El proceso implica que se sea sumamente cuidadoso de no elevar la temperatura por arriba de los 54 grados, porque eso permite que todos los principios activos sean extraídos, que den resultados, pero que no se destruyan por temperatura los principios activos. Quiere decir que el método es importante. Y ahora viene el tema del solvente. El solvente es aquello que disuelve al propóleo. Lo más común que hay hoy en plaza, que es lo más económico,
es el alcohol. Por eso ustedes van a ver en varias dietéticas propóleos que están disueltos en alcohol. El alcohol es un buen disolvente, pero no extrae todos los principios del propóleo. El mejor solvente para el propóleo es el propilenglicol junto con una pequeña cantidad de sorbitol. Esa mezcla hace que se puedan extraer los principios activos más importantes del propóleo, la mayor cantidad. Por eso vamos a obtener un propóleo de 3%, 4%, 5%. Nosotros tenemos un propóleo que está bebible para tomarlo al 8%. Por eso cuando ustedes usan el propóleo, que ya habrán notado varias veces, realmente hace lo que dice, mucha calidad. Así que con eso estamos respondiendo un poquito este tema de la calidad del producto, que aplica a todos nuestros productos, ¿no? Preocuparnos por qué variedad se está utilizando, que el proceso sea correcto y que demos las proporciones que corresponden. Por eso tenemos tantas, pero tantas personas que hablan maravillas de los productos de vida natural y especialmente el del propóleo. Así que con esto estamos haciendo como una pequeña presentación de lo que es el propóleo. Perfecto, vamos bien. Decime, ¿se escuchó bien todo? Empecé a hablar de la historia, ¿está bien? ¿Hasta ahí? Bien. Contamos antes entonces un poquito de la calidad del propóleo que usamos nosotros, que lógicamente era el de trampa, ¿no? El de trampa o el de raspado en algunas ocasiones, pero jamás usamos el propóleo de barrido, que es el que está tremendamente contaminado. Y les decía entonces que íbamos a hablar un poquito de la historia, que los egipcios lo utilizaban. Se encontró un papiro llamado papiro de Weber, escrito en el año 1700 antes de Cristo, o sea que estamos hablando de más de 3.700 años, que contiene una obra titulada llamada El libro de preparación de medicamentos para todas las partes del cuerpo humano. Y allí se menciona el propóleo y se lo llama la cera negra, como una medicina para todo. Después, más adelante, los griegos, por ejemplo, hablan del propóleos y a ellos se les debe el nombre, ¿no? Porque la palabra pro significa delante y polis significa ciudad, es decir, delante de la ciudad, haciendo una clara referencia a lo bueno que es este producto. Aristóteles habla del propóleo, comenta que inclusive en animales da resultado. En el siglo II, Galeno, Avicena también. Quiere decir entonces que el propóleo a través de toda la historia antigua era altamente utilizado. Después, en la época del Renacimiento, se lo comenzó a decaer un poco porque ya usaban más productos menos naturales y cayó como en desuso. Y esto se reflota en lo que se llamó en la guerra de los Boers. En la guerra de los Boers, en el año, cerca del año 1900, que los ingleses le habían dado a los Boers la independencia de África del Sur. Y resulta que cuando estaban en medio de la independencia, se descubre que en África del Sur había diamantes. Entonces los ingleses quieren reconquistar a esta civilización para subyugarla y quedarse con los diamantes. Y bueno, allí viene una tremenda lucha y cuenta la historia que era increíble cómo los Boers se iban curando con algo que ellos llamaban que era la magia de África. ¿Y qué era esta magia de África? Era una solución que se hacía, adaptaban las heridas y con eso se curaban. Ahora, ¿por qué el propóleo tiene todos estos beneficios?
y básicamente es por los componentes que tiene. Aproximadamente a nivel general un 60% de resinas y un 30% de cera, tiene un 5 a 10% de polen y tiene flavonas, terpenos, ácidos aromáticos, ácidos orgánicos, cumarinas, vitaminas, microelementos como calcio, potasio, sodio, magnesio, hierro, aluminio, fósforo, estroncio, y algunos científicos han señalado además que tiene microminerales como el boro, el cromo, el cobalto, el manganeso, el níquel, selenio, zinc, molibdeno. Quiere decir que la defensa antimicrobiana que produce el propóleo es extraordinaria. La principal propiedad que tiene el propóleo es que es un antiinflamatorio. También es anestésico, es analgésico, antifúngico. Básicamente diríamos que el propóleo es un antibiótico natural. Entonces, ¿en qué nos puede ayudar el propóleo? Al decir que es analgésico, estamos diciendo que calma el dolor. Por lo tanto, cualquier persona que tenga cualquier tipo de dolor, vamos a suponer un problema de reumas, una mujer que tenga problemas premenstruales o menstruales, alguien que tenga un dolor por cualquier motivo, la ingesta de propóleos produce un efecto anestésico, es decir, baja la sensación de dolor. Quiere decir de que si nosotros tenemos un dolor, lo vamos a tratar con algo desde vida natural, vamos a suponer un problema de artritis y vamos a tratarlo con ATR, vamos a tratarlo con cartílago de tiburón, pero si agregamos el propóleo, se va a calmar mucho más efectivamente el dolor y va a mejorar mucho todo lo que es inflamación, porque el propóleo tiene bondades antiinflamatorias, es decir, ayuda a que se produzca un beneficio para bajar la inflamación. Así que vamos a analizar distintas partes de nuestro cuerpo a ver cómo podríamos usarlo, en qué ocasiones, y podamos a ver distintos usos del propóleo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de afecciones bucales. Las afecciones bucales vamos a solucionarlo por medio de buches. Quiere decir que vamos a agarrar una cuchara sopera, por ejemplo, de propóleo, y con eso hacemos buches. ¿Para qué nos sirve? Y para boqueras, para aftas, para gingivitis, piorrea, parodontosis, inflamaciones de la lengua, después de extracciones dentales. Por ejemplo, voy y me saco una muela, me duele, me hago buches de propóleo, me va a desinfectar, va a actuar como antibiótico, pero también me va a calmar el dolor. Es decir, que allí tengo una solución con un uso, que es la forma de buches. En afecciones circulatorias, por ejemplo, ¿en qué me ayuda en la circulación el propóleo? Bueno, cuando tenemos en el cuerpo, en la sangre, tenemos aglutinación de plaquetas, es decir, que las plaquetas se juntan, tenemos lo que se llama la trombosis, es decir, coágulos. Eso es muy peligroso porque se pueden tapar arterias y esas arterias están alimentando partes que pueden ser importantes. Entonces, en las afecciones circulatorias, el propóleo, por medio de disolver estos coágulos, y también ayuda a evitar la fragilidad capilar. Por lo tanto, colabora en todo aquello que tenga que ver hemorroides o, por ejemplo, también en varices, en piernas. Por lo tanto, desde el punto de vista circulatorio, el propóleo actúa de esa manera. En afecciones dermatológicas, esto es por medio de un uso externo, es decir, una aplicación local. Puede haber, por ejemplo, una picadura de insecto, un eczema crónico, una dermatitis, una úlcera. Entonces, tomo el propóleo directamente con una gasita, el del 8%, por ejemplo, y hago una aplicación local. Esto puede favorecer la cicatrización de heridas,
disminuir los efectos dolorosos de las quemaduras, puede inclusive los lactantes a veces producen en el pezón cierto tipo de hongos, llamados por ejemplo intertrigo de los lactantes. Bueno, esto se puede combatir por medio de pasar en el mama directamente un poquito de propóleo con una gasita, ayudar por ejemplo para el acné, es altamente efectivo en el caso de psoriasis, esto se aplica en forma directa sobre el problema, ¿no? Acá quiero hacer una mención porque a veces he tenido algún problema en este sentido. Tengamos cuidado que el propóleo mancha. Alguna vez me ha pasado de alguien que se ha quejado de que le había manchado la ropa o las sábanas. Tenemos que tener cuidado, es decir, eso puede hacerse cuando recién se levanta o antes de acostarse. Uno se puede poner el propóleo con gasita en toda la zona que tiene problemas de psoriasis, espera que se seque y recién después que se secó se acuesta o se viste. Por el caso contrario, señores, se van a quejar de que se han manchado. Vamos a pasar a afecciones digestivas. Las afecciones digestivas normalmente se traducen en gastritis. Bueno, este producto, el propóleo, especialmente el del 8%, es altamente efectivo en lo que es gastritis. Ayer, por ejemplo, no sé, hoy está enfermita Adrián, no sé si nos está escuchando desde su casa, pero ella comentó de que tenía serios problemas de gastritis y que con el uso del propóleo, ¿no es cierto, Marcela? Sí. Con el uso del propóleo se le fue totalmente. Así que ayuda también en caso de úlceras, en el caso de colitis aguda, colitis crónica, diarreas, y sobre todo protege la mucosa gástrica, es decir, si tengo problemas en el estómago o problemas en los intestinos, que mi mucosa está alterada, el propóleo ayuda. También ayudan las afecciones ginecológicas, por ejemplo, en el caso de llagas posoperatorias, de vaginitis, moniasis, moniliasis, infecciones bacterianas. Es decir, en este caso se puede tomarlo, pero también se puede ayudar con una aplicación local, por ejemplo, con una perita. Se introduce la perita, se aplica un poquito y ese uso local más lo que uno toma ayuda. En afecciones neuropsíquicas tiene propiedades antidepresivas, quiere decir que si yo tengo a alguien con un problema de depresión, el mejor antidepresivo en este momento en la empresa es el Biosap, porque ayuda a poder recaptar la serotonina y entonces uno mejora mucho en lo que tiene que ver con depresión. Pero si a eso le hacemos un combo y le agregamos propóleos y la gota la ADP, entonces salimos bailando, contentos, entusiasmados y se pasa todos los malos humores y todas las depresiones. Ayuda muchísimo, ¿no? Colabora también en las enfermedades de Parkinson, en lo que se llama anorexia mental, cuando hay una mala irrigación del cerebro y entonces hay una anorexia mental y uno pierde a lo mejor la memoria o tiene problemas de concentración, el propóleo ayuda a aumentar la concentración. En las afecciones respiratorias, allí tenemos que hablar de todo lo que termina en, por ejemplo, faringitis, laringitis, sinusitis, traqueatitis. En todas esas cosas que hay una inflamación, el propóleo ayuda. Ahora, en este caso, vamos a hacer un uso especial. No solo tomarlo, que hay que tomarlo, sino que vamos a poner en un recipiente que se pueda calentar 2 cucharadas de propóleo, 2 cucharadas de limón, de jugo de limón y 2 cucharadas de agua. Ponemos a calentar y apenas cuando eso comienza a salir el vaporcito, podemos hacer tipo vaos para aspirarlo bien. Eso es totalmente, alivia muchísimo todos los problemas de mucosidad, alivia muchísimo con todo lo que tiene que ver con bronquitis, porque actúa, por un lado, como vasodilatador, pero por otro lado, actúa como un desinfectante muy importante, antimicrobiano,
y por lo tanto nos da resultados fabulosos. En las afecciones urinarias también actúa como antibiótico natural. El antibiótico natural, que es el propóleo, tiene una característica especial. Hoy la ciencia nos da muy buenos antibióticos de laboratorio que son específicos, o sea, que son para algo puntual. En cambio, en el caso del propóleo es de amplio espectro. Esto significa que combate y destruye una gran cantidad de bacterias, bien de virus, que eso los antibióticos no lo hacen, y destruye una gran cantidad de hongos. Y en los casos de tiroides, ¿se acuerdan que nosotros damos muy poquitas cosas de vida natural para problemas de tiroides porque se necesita una regulación muy importante de la T3 y de la T4, que son las hormonas tiroideas cuando funcionan mal, y esto la mayor parte de la gente la hace con levotiroxina. Por eso nosotros no recomendamos utilizar, por ejemplo, Fucus, porque puede alterar. Pero en el caso del propóleo, para problemas de tiroides, ayuda, por ejemplo, de bocio difuso, de bocio nodal, de obesidad que esté asociada con hipotiroidismo. O sea, a veces muchas personas engordan y no logran encontrar ni una dieta ni un adelgazante porque en realidad el verdadero problema está en la forma tan lenta que la tiroides procesa todo. Entonces, en estos casos, el propóleo ayuda. Y podríamos decir como un elemento más que aumenta la formación de anticuerpos. Quiere decir que yo puedo tomar propóleos cuando tengo un problema, la dosis que me indica el frasco, o puedo tomar la mitad de la dosis. Por ejemplo, a mí me gusta hacer cada 6 meses un tratamiento de 1 mes de propóleos. Entonces me lo tomo, la mitad de la dosis, y eso me ayuda a mantenerme en una actitud preventiva, porque como aumenta la formación de anticuerpos y los fortalece, los mejora, mi cuerpo le estoy dando herramientas para que los procesos de defensa sean mejores. Así que hay tanto, pero tanto que ayuda al propóleo que le es muy adecuado este calificativo que es un tesoro de la colmena. También el propóleo tiene algunas curiosidades. Por ejemplo, los antiguos luthiers, los italianos del siglo XVII y XVIII, lo utilizaban para el tratamiento de las maderas de los instrumentos musicales, porque con eso curaban la madera y lo pasaban con una de las lacas. Y se dice que los Stradivarius, que son esos violines especiales que hay muy poco en el mundo, en su interior fueron esmaltados o teñidos o laqueados, podríamos decir, con una solución de propóleos. Así que el propóleo sirve para muchísimas cosas. Ahora, ¿en qué forma lo tenemos aquí nosotros en vida natural? Bueno, acá en la foto que ustedes están viendo hay varios, así que vamos a ir puntualizando algunos y ampliar si falta alguno. Tenemos el del 8%, es el que nosotros recomendamos. Es el más fuerte, activo, pero también tenemos el del 4%. ¿Cuál es la diferencia del 4%? Aparte de tener la mitad de concentración. Y el hecho es que tiene miel y tiene fructuosa, que es un endulzante que se saca de la fruta, natural. Entonces el saborcito que tiene es más rico. Por lo tanto, como me ponen ustedes aquí algunos, sirve para los chicos, porque los chicos no se aguantan el gusto de propóleos, pero yo también conozco algunos grandecitos que son medios ñañosos y que, ay, no, que el gusto es el propóleo, que es medio feo. Bueno, que tome el 4%. Y como a veces comentamos, si quieren tener el mismo efecto que el del 8, vamos a tener que tener el doble, tomar una dosis doble para tener el mismo efecto que el 8. También tenemos caramelos de propóleos. Los caramelos de propóleos nuestros tienen una característica especial. Vieron que nosotros siempre hablamos de que nuestros productos tienen
un valor diferencial. A veces es la concentración, a veces es la cantidad, a veces es la calidad de lo que utilizamos y a veces tiene que ver con algo puntual. Por ejemplo, el caramelo de propóleo nuestro está inyectado en frío, es decir, se hace el caramelo y una vez que el caramelo está frío se lo inyecta con propóleo. Esto es un proceso bastante dificultoso, pero el beneficio del caramelo de propóleo que nosotros tenemos es maravilloso, porque el resto de los caramelos que lo hacen en caliente, si no tienen el cuidado de pasar la temperatura, y tiene gusto a propóleo, pero de principio activo muy poco. Por eso los profesores, los que tienen que hablar mucho como yo, por ejemplo, los maestros, los vendedores, los locutores, y vamos a tener que usar siempre el caramelo de propóleo, no necesariamente que nos duela la garganta, que hacemos mucho uso de nuestra habla, con esto lubricamos las cuerdas vocales. Por eso el caramelo de propóleo de vida natural es maravilloso. Como puso aquí alguien, Ángela Giannuzzi, es eficaz. Verdad, es eficaz porque cumple con los resultados. Después tenemos el Ánex. El Ánex es tiene una propiedad antitusiva, expectorante, pero tiene la condición de antibiótico natural. Precisamente está recomendado para la tos, para los resfríos, la bronquitis, el asma, y entre los componentes que tiene, también tiene propóleos, que junto con el extracto que tiene de eucalipto, el extracto que tiene de pasiflora y la miel, le confieren las características que estamos hablando. Otro producto es el Profit, que ahí lo veo también. El Profit tiene una propiedad analgésica, antiinflamatoria, es extraordinario. Todo hombre que ha pasado los 45 años debería estar tomando Profit por lo menos de manera activa. Ahora, con este nombre de Profit tenemos un problemita, porque la gente se piensa por el nombre que es Profit, que es solamente para el hombre que tiene próstata. Una mujer dice, ¿cómo voy a tomar Profit si yo no tengo próstata? Y en realidad fue un nombre quizás limitante, porque el Profit tiene un alto efecto energizante. Me gusta explicar en este punto la característica del polen que tiene, ¿no? Hoy nosotros escuchamos por ahí, hablan de mucho polen, que es polen, ¿cómo es que le dicen revertido? Polen revertido. Bueno, el polen revertido lo que es, que nosotros también lo usamos en ese sentido, es lo siguiente. El polen, como viene en las dietéticas o como lo trae la abeja, por decirlo así, tiene la característica de que se le forma toda una capita externa muy dura. Y esa capita muy dura de ese granito de polen impiden que nos beneficiemos de los principios que tienen. Por eso, si uno traga polen comprado en una herboristería, en una dietética, ese polen, aunque uno lo mastique, sigue teniendo capitas de celulosas internas que impiden de que uno se aproveche de las propiedades del polen. Entonces, se necesita revertirlo. ¿Cómo se lo hace? No es simplemente machacarlo o romperlo. Hay que hacerle un proceso con solventes para que haya beneficio. Entonces, en el caso del Profit, que tiene polen, nosotros lo procesamos de esa forma y junto con el propóleos y junto con el extracto de ortiga, tenemos un producto que es, además de servir es energizante, es decir, da mucho vigor, mucha energía, muchas ganas de hacer cosas y también es hasta cierto grado antidepresivo, es decir, pueden consumirlo también las mujeres. Esto no es solamente para los varones, sino que las mujeres se benefician de esta propiedad que tiene el polen y junto con el polen les confiere una fórmula altamente efectiva. Más allá de estos productos que tienen el propóleo, que son suplementos,
También tenemos cosmética que tiene propóleo. ¿Qué función cumple el propóleo en la cosmética? Básicamente actúa como un calmante natural y actúa como un antiinflamatorio y también actúa como un remodelador o recuperador de células. Por eso lo tenemos en el acondicionador, está en el bronceador, está en el shampoo, en la crema de ordeñe cuerpo, en la crema de ordeñe manos, en la crema para bustos. Tenemos también en la crema plus párpado. En todos estos casos hay un comportamiento antibacteriano del propóleo que colabora con el uso para el cual la crema fue diseñado. También tenemos el propóleo en el desodorante, tanto en el masculino como en el femenino, como en los dos desodorantes RP, masculino y femenino. Ayer en la reunión comentaba un Adi que antes ella usaba otros desodorantes y tenía como un eczema, una irritación tenía en las axilas. Y desde que usa los de vida natural, se le pasó totalmente. Y eso es porque a la dermatitis que se le produjo un principio activo que actúa en contra de la dermatitis que ella tenía, el eczema ese, y a su vez como un antiinflamatorio. Por eso nuestros desodorantes son muy suaves, no arden, no pican, precisamente por la función que está desempeñando el propóleo. Tenemos el gel dental. El gel dental, por el propóleo, tiene una acción antiséptica, antiinflamatoria y aparte brinda una agradable sensación de frescura, se reduce la formación de sarro, combate la placa bacteriana, previene las caries y es precisamente porque el extracto de propóleo junto con el de caléndula y sin flúor, no tiene flúor, porque esto perjudica a veces el estómago, da resultado, digamos, con productos naturales estimulamos las reservas inmunológicas del organismo y dentro especialmente de todo lo que tiene que ver con la protección de caries. Después tenemos el jabón líquido. El jabón líquido con propóleo también es cicatrizante, antiseptizante. Los aromas son naturales propios. Quiero comentar esto, los aromas colores. Es siempre igual. A un poquito bastante elevado, a una crema. Es marrón clarito, inclusive no es en nuestra zona, pero hay zonas que producen propóleo blanco. Entonces, su injerencia en la fórmula, ¿no?, y en cuanto a aroma, es totalmente distinto uno del otro. Por eso todos nuestros productos a veces tienen variaciones y en cuanto a color, aroma, inclusive hasta textura, porque nosotros mantenemos la fórmula, pero los productos naturales mantienen el principio activo, hacen lo que tienen que hacer, pero le confieren colores y aromas distintos. Tenemos también dentro de la línea de cosmética una loción tonificante que tiene propóleo, caléndula y el aloe vera gel. Esta loción tonificante tiene propiedades naturales. Lo más importante es que revitaliza las células y mejora toda la superficie cutánea. Tenemos una máscara en gel refrescante que tiene manzanilla, propóleo, miel y que actúa de una manera que da brillo, luminosidad y protege la zona que estamos tratando. Y finalmente, y redondo ya, tenemos el talco que tiene propóleo microtexturizado. ¿Qué hacemos? Nosotros seleccionamos el propóleo, preparamos un extracto, luego ese extracto se lo hace polvo y ese talco microtexturizado lo que hace es dar mayor protección a las zonas de alto roce. Y finalizando, tenemos el ungüento de propóleos. El ungüento de propóleos que es maravilloso para cicatrizar heridas, para quemaduras, para combatir el acné. Colabora también inclusive con manchas de la vejez, granitos.
aftan las comisuras de los labios, las grietas que a veces se forman en la comisura labial, y también es muy efectivo para todo lo que tenga que ver hongos en la zona interdigital. Vieron que a veces en los pies se forman hongos y a veces abajo de las uñas también. Aunque uno puede poner el propóleo puro también, el ungüento de propóleo es un poco más efectivo porque permanece más tiempo y tiene mayor concentración. El ungüento de propóleo tiene hasta 50% de concentración de propóleo, por lo tanto, el efecto es mucho más importante. Así que creo que hemos dado hasta aquí un pantallazo de la historia, de los beneficios, de dónde viene, a dónde va, y estamos muy contentos en Vida Natural de tener un producto que sea tan efectivo, y quiero garantizarle a toda nuestra fuerza de venta de que podemos garantizar de que no tenemos falta en propóleos. Les comento esto porque hoy en Argentina hay un tremendo problema con la provisión de que nos vienen distribuidores de dietéticas, mayoristas de otras empresas a buscar propóleo. Porque primero, ustedes todos saben que las abejas tienen propóleo muy poco, pero hay menos abejas últimamente, porque la gran cosecha de soja ha hecho que haya menos abejas, porque se mueren, porque hay kilómetros y kilómetros de soja y no hay flores. Entonces las abejas, los apicultores están perdiendo su negocio, por decirlo así. Esto está pasando en el mundo. Por eso la miel ha aumentado tanto, pero el propóleo, que se produce tan poco, también aumentó mucho y hay escasez. Nosotros en verano, cuando hay más propóleo, siempre tomamos la precaución de tener una buena cantidad de propóleos. Así que no teman la demanda que ustedes tengan, vendan, que nosotros no vamos a tener faltas. Hoy muchas empresas están teniendo problemas de propóleos. Nosotros no vamos a venderle a los que no son nuestros clientes habituales, sino que lo primero que vamos a venderle es a nuestros SADIs, porque nuestros SADIs sabemos que cuentan con nosotros y nosotros nos preparamos para que eso se mantenga de esa forma. No sé si hay alguna pregunta más, Jorge, si no, te paso el micrófono y siguen ustedes, y aprovecho para darles aquí un cariñoso saludo a todos, los quiero, un abrazo fuerte y continuamos en contacto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Vale? Dice, personas con hipertensión, si no hay inconveniente en tomar jengibre, ginkgo biloba. No, no hay ningún problema. Así que agradezco, atribuyo mis gracias a todos los que están dando gracias. Estoy muy contento de formar parte de Vida Natural, sobre